¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a desarrollar un video importante que es una aproximación, ¿sí? O aproximaciones a la historia de la psicología. Aproximaciones a la historia de la psicología. Si bien anteriormente ya he hecho otros videos relacionados con el tema de hoy, hoy quiero más bien ir ajustando y aclarando algunos de los elementos que hemos venido ya trabajando en este tema. La historia de la psicología, pues, tiene una focalización desde la historia antigua, desde la antigüedad. Si miramos únicamente a Occidente o a Europa, la psicología tendría sus raíces en la filosofía de Grecia, en la filosofía de la era cristiana. Entonces, la psicología eh, tiene sus raíces, sus bases en la Grecia antigua y también en la era cristiana, tanto antigua como de la Edad Media en Europa. Y después también un desarrollo en lo que es la historia moderna. Muchos filósofos, psicólogos también tuvieron presencia en lo que es la modernidad de Europa. Y después el desarrollo de la psicología un poco más ya científica, apegada al positivismo de Auguste Comte, pues ya en el siglo XIX se va a desarrollar la psicología contemporánea hasta la actualidad. Y para muchos psicólogos, ¿sí? Para muchos psicólogos en las universidades, en las academias, se cree que la psicología tiene sus raíces con Sigmund Freud, con Frederick Skinner, entre otros en el siglo XIX. Pero no se dan cuenta que la historia de la psicología va mucho más atrás, como yo ya lo planteé. Y un texto básico para conocer esta historia de la psicología es un libro que lleva este nombre, ¿sí? Lleva este título, repito, Historia de la Psicología de Fernand Lucien Müller. Fernand Lucien Müller, un profesor de Historia de la Psicología en la Universidad de Ginebra, en Suiza, que vivió entre 1903 y 1978. Tengo un video específico sobre este libro de Fernand Lucien Müller y creo que ahí este libro sienta las bases para comprender que la psicología es mucho más antigua que la psicología o el psicoanálisis de Freud o la psicología conductista de Skinner o el laboratorio de Wundt en Alemania en el siglo XIX, en 1879, si no me equivoco. Es decir, la psicología va mucho más atrás. Y dentro de los grandes filósofos de la humanidad, en las diferentes épocas históricas, han habido aspectos básicos de psicología. Y no nos quedemos solamente en los filósofos. En las mismas teologías, en la historia de la teología, tanto en las religiones judías, cristianas, en la religión judía, en la religión cristiana y sus derivaciones, en el Islam o la filosofía musulmana, también hay aspectos básicos de psicología. Por supuesto, una psicología más filosófica, más existencialista, pero hay bases de esa psicología. Por eso es que los planteamientos de Fernand Lucien Müller en este libro, Historia de la Psicología, es importante, porque la psicología, insisto, no comenzó con Sigmund Freud, no comenzó con Skinner, no comenzó con Carl Rogers. Esa es la psicología contemporánea.
Esa es la psicología contemporánea, pero la psicología es mucho más antigua. Por otro lado, si bien este libro de Fernand Lucien Müller plantea más bien una historia de la psicología de Occidente y de Europa, no nos debemos olvidar que también hay una psicología en el Asia, en el África, incluso en la misma América precolombina. Ya hubo psicología. Tal vez que no hayan muchos registros escritos es diferente, pero que esa psicología vive en el lenguaje y en la vida cotidiana a nivel oral, pues evidentemente que existe. Y por eso es que hay que promover la investigación de la historia de la psicología. Hay que promover más investigación y más conferencias y divulgación de lo que es la historia de la psicología. Por eso hice un video exclusivo sobre el libro Historia de la Psicología de Fernand Lucien Müller, que es un texto básico de este profesor de Europa. Ahora, yo creo que no hay que quedarnos ahí, hay que irnos a ver algunas fuentes y hay muchos autores, tanto divulgadores como autores un poco más académicos que hacen divulgación de la historia de la psicología y ahora vamos a revisarlo. Pero entre paréntesis, quiero invitarte a que vayas a mi canal de YouTube, te suscribas al canal donde que abordo muchos de estos temas de historia de la psicología, sobre filosofía psicológica, corrientes y teoría psicológica, psicología aplicada, psicología social, psicología organizacional, psicología individual, incluso psicología clínica, psicología educativa, que de pronto te pueden interesar. En mi canal hago divulgación de estos temas. También puedes visitarme en mis diferentes redes sociales, como Elvis Orellana Espinosa, repito, estoy en Instagram, TikTok, Instagram, LinkedIn y a mi teléfono WhatsApp, porque ofrezco cursos ligados a estos temas que te pueden interesar en la plataforma Udemy, que es una plataforma de cursos online y que son económicamente accesibles, incluso en cuestiones de tiempo, puedes acceder desde cualquier parte del mundo en tus propios tiempos. Bueno, cerrando este paréntesis, vamos a revisar algunos autores que han investigado sobre la psicología. Aquí está el primero, que es Fernand Lucien Müller, o Mueller, como quieras pronunciarlo. Creo que es un texto básico, como ya lo mencioné, sobre historia de la psicología. Pero de ahí tenemos a un escritor que es mucho menos académico, pero igual de importante porque hace divulgación, ¿sí? Fernand Lucien Müller es más académico y este texto es de índole más académico, pero el texto 50 clásicos de psicología de Tom Butler Baudon, que es un británico, un europeo, que tiene una colección de libros de 50 clásicos. Él tiene 50 clásicos de autoayuda, 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de filosofía. Y dentro de esta colección o esta serie de libros, hay uno que es 50 clásicos de psicología. Y este creo que es un libro fundamental para entender la historia de la psicología. Creo que es uno de los libros más importantes que nos permiten introducirnos en la historia de la psicología y especialmente en la historia de la psicología contemporánea del siglo XIX y del siglo XX especialmente. Entonces también es otro de los textos de divulgación referentes para aprender historia de la psicología. 50 clásicos de psicología de Tom Butler Baudon. Aunque también de pronto te puede servir el otro libro que es 50 clásicos espirituales y otro que es 50 clásicos de filosofía. Creo que estos tres libros nos dan la pauta para entender mucho de lo que es la historia de la psicología y de alguna forma que lo compila y lo complementa Fernand Lucien Müller en su libro. Hay un personaje, un académico, que tiene algunas conferencias en YouTube, Marino Pérez Álvarez. Creo que las conferencias de él sobre filosofía psicológica y sobre historia de la psicología, pero especialmente de filosofía psicológica, son muy importantes y te pueden servir de mucho si es que eres especialmente un estudiante de psicología y te interesa este tema. Filosofía psicológica de Marino Pérez Álvarez y sus conferencias. Ahora, eh,
Hay un autor también que es Jaime Barilco, que lo cito mucho en mis videos. Tiene un libro que se llama La filosofía, una invitación a pensar, publicado en el año 2005 de este argentino filósofo, profesor Jaime Barilco. Si bien es un texto de filosofía, creo que dentro de la filosofía se puede sacar muchos elementos de la psicología y muchos elementos en lo que es la filosofía antigua, la filosofía de la Edad Media, la filosofía de la Edad Moderna, la filosofía contemporánea. Nos puede servir mucho este libro, La filosofía, una invitación a pensar, de Jaime Barilco, ¿sí? Porque creo que la historia y la filosofía de la psicología hoy son muy, muy relevantes ante tesis que son bastante extremistas. Hay tesis de la psicología que se apegan muchísimo a lo que es el conductismo, a la psicología cientificista, al positivismo, y hay otras tesis un poco más filosóficas, como el mismo psicoanálisis, la misma psicología transpersonal, la psicología humanista, que son mucho más filosóficas, existenciales, fenomenológicas, que creo que no se debe perder esa perspectiva. Entonces, tanto la psicología científica como la filosofía, eh, a ver, como la filosofía psicológica científica, como la filosofía psicológica existencialista, psicoanalítica, creo que son relevantes. Y, por ejemplo, podemos revisar el canal Café Psicoanalítico, es un canal de YouTube de un académico, de Gerardo Garibaldi de México, pues él es un especialista en historia del psicoanálisis. Tiene algunas charlas y videos sobre el psicoanálisis. ¿Qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis y cuáles han sido los críticos del psicoanálisis? Entonces, este canal Café Psicoanalítico y la historia del psicoanálisis de Gerardo Garibaldi creo que es muy, muy interesante. De ahí hay otro canal que se llama Psicología Virtual, que es del argentino Darío Groel, entre otros personajes que manejan este canal, Psicología Virtual, pero que yo he visto que Darío Groel eh, es el principal promotor de este canal, uno de las figuras principales de este canal, Psicología Virtual. En este canal hacen divulgación de las diferentes corrientes de la psicología y especialmente de la psicología contemporánea, y estamos hablando ahí del psicoanálisis, de la psicología conductista, de la psicología humanista, de la psicología sistémica, de la psicología cognitiva, de la psicología transpersonal. Creo que en el canal de Psicología Virtual hay muchos videos interesantes para aprender la psicología del siglo XIX y especialmente la psicología ya de lo que es el siglo XX y XXI, en el canal Psicología Virtual. Tiene diferentes corrientes, si bien tiene un enfoque más psicoanalítico, pero no deja de lado las otras corrientes y hay videos sobre las otras corrientes. Ahora, habíamos dicho que la psicología es mucho más antigua que la desarrollada a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Es mucho más antigua que la psicología contemporánea y ahí nos falta muchísimo investigar. Por eso creo que uno de los textos más importantes, evidentemente, es el de Fernand Lucien Müller en este sentido. Ahora, si vamos ya a la historia de la psicología más contemporánea del siglo, fines del siglo XIX y del siglo XX, hasta la actualidad, siglo XXI, pues hay algunas corrientes que ya he venido hablando en mi canal de YouTube. La corriente fundada por Sigmund Freud a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que es el psicoanálisis. Y a partir de Freud se fueron derivando muchas otras corrientes, como el socio-psicoanálisis de Fromm, la psicología analítica de Jung, entre otras corrientes y derivaciones del psicoanálisis. Pero creo que esa es una de las corrientes más importantes y en algún momento seguiré profundizando en lo que es la historia propiamente dicha del psicoanálisis. Otra corriente que vino con Watson, con John Watson, con Iván Pavlov, y que se plasmó mucho más de forma evidente con Frederick Skinner. Este norteamericano ateo fundó esta, bueno, no fundó, sino es uno de los fundadores, ¿sí? Junto a John Watson y a Iván Pavlov, de lo que conocemos como la psicología científica y la psicología conductista. Si bien el laboratorio de Wundt en 1879 en Alemania fue importante,
de Wilhelm Wundt como parte del primer laboratorio de psicología científica a fines del siglo XIX. Eh, Después de ello, o paralelo a ello, creo que es importante hablar de John Watson, de Frederick Skinner, que sentaron las bases para lo que la primera mitad del siglo XX y especialmente en los Estados Unidos se conoció como el conductismo. La corriente conductista, que es una de las escuelas, de las corrientes más importantes dentro de la psicología del siglo XX y siglo XXI. Y la tercera, digamos, la primera fuerza sería el psicoanálisis, la segunda fuerza en psicología o corriente es el conductismo, y una tercera corriente que criticó al psicoanálisis de Freud y al conductismo de Skinner fue la psicología humanista de Abraham Maslow y de Carl Rogers en los Estados Unidos. Esta es la tercera fuerza o la tercera corriente de la psicología contemporánea. Si estamos hablando ahora de la psicología contemporánea. Y en los años 50 y 60 se fortaleció esta corriente humanista de la psicología. Una publicación que lo pueden encontrar en el internet de Manuel Villegas Besora. Manuel Villegas Besora hace como una historia de la psicología humanista este profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona en España, que titula La psicología humanista, dos puntos, historia, concepto y método, que nos hace una explicación muy interesante de esta corriente humanista que ha tenido gran impacto en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y uno de los pioneros en esta corriente evidentemente ha sido Abraham Maslow. Y de ahí tenemos la psicología sistémica. La psicología sistémica tuvo su auge en las décadas de los 50 y de los 60, a pesar de que antes ya tuvo sus bases, o la psicología sistémica antes de 1950 ya tuvo a importantes psicólogos que sentaron las bases para el desarrollo ya en la década de los 50 del siglo XX. Por ejemplo, si vamos a un poco de historia de la psicología sistémica, podemos hablar del mismo Jacob Levi Moreno, uno de los grandes promotores o que sentó las bases para la psicología sistémica. De ahí tenemos al mismo Kurt Lewin o Kurt Lewin, este personaje europeo que sentó también las bases de la investigación-acción, de la psicología de grupos, de la psicología sistémica. Pero más en la década de los 40 y de los 50 va a surgir el pensamiento de Enrique Pichón Revier en Argentina, este médico psiquiatra, que fundó una de las principales escuelas de psicología sistémica, de psicología social en Argentina. Creo que esa corriente también es importante, la psicología sistémica. Pero aparte de Enrique Pichón Revier, tenemos a personajes como el mismo Don D. Jackson en los Estados Unidos, que pues habló de la psicología sistémica familiar, Don D. Jackson. Creo que ese es otro de los personajes más importantes de la psicología sistémica, y hay otros más. Y asimismo, en lo que es psicología cognitiva, la psicoterapia cognitiva y la psicología cognitiva, tenemos a uno de sus grandes promotores, que fue Albert Ellis, junto con Aaron Beck, que tomaron las bases del conductismo de Skinner para desarrollar toda una corriente que es la psicología y la psicoterapia cognitiva conductual, que lo llamamos en la actualidad. Entonces, uno de esos grandes promotores es Albert Ellis. Marino Pérez Álvarez, que había hablado anteriormente, que está en la parte de acá arriba, también se apega a ciertas corrientes de la psicología contextualista y la psicología cognitiva. Entonces, está un poco en la línea de Albert Ellis. Y finalmente, una psicología muy, muy reciente, muy nueva, de los últimos 50 años, que se ha venido desarrollando, es la psicología y la psicoterapia transpersonal, la psicología transpersonal de Stanislav Grof y de Ken Wilber, que en los años 70 del siglo XX consolidaron esta corriente eh, interesante de la psicología, que es la psicología transpersonal. Y ellos tomaron como base
la psicología humanista de Abraham Maslow y de Carl Rogers. Entonces, en la década de los 70s y 80s se ha venido desarrollando una nueva corriente que en este momento también es muy divulgada, muy desarrollada incluso en el mismo YouTube, que es la psicología transpersonal de Stanislav Grof y de Ken Wilber. Bueno, vamos con otros personajes. Los de la parte de abajo, ya lo mencioné. Tenemos, por ejemplo, la gran corriente que se derivó del psicoanálisis o que fue medio complementaria al psicoanálisis, que es la psicología analítica y la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Ya hablé de John Watson, que está en la misma línea o similar al conductismo de Friedrich Skinner. Carl Rogers, que estaría en la corriente de la psicología humanista de Maslow. Don D. Jackson, que fue un psiquiatra médico y psicoterapeuta que está en la línea de la psicología sistémica, de la psicología familiar. Aaron Beck, que estaría en la línea de Albert Ellis en la psicología cognitiva, en la psicología cognitiva y conductual. Y Ken Wilber, que estaría en la misma línea de la psicología transpersonal de Stanislav Grof. Son las grandes corrientes psicológicas del siglo XX y que después, a partir de ellas, se van derivando muchos otros autores, otras subcorrientes, pero estas son las macro corrientes psicológicas del siglo XX de la edad contemporánea. Y en la parte de arriba tenemos, por ejemplo, al youtuber Nicolás Nardi, que tiene un canal de YouTube que se llama El Escarabajo de Oro. Ya lo he mencionado en muchos de mis videos. Quienes quieren aprender de psicología de Carl Gustav Jung y de George Gurdjieff, pues el canal Escarabajo de Oro, más apegado a la psicología de Carl Gustav Jung, creo que es importante. Ana María Godínez tiene también un canal de YouTube sobre psicología laboral, sobre psicología del trabajo, sobre recursos humanos, gestión del talento humano. Es una corriente humanista del trabajo que está un poco más en la línea entre el humanismo de Carl Rogers y de Abraham Maslow y la línea del conductismo de John Watson y Skinner. Entonces, la gestión del talento humano en las empresas, en las organizaciones y en el trabajo de Ana María Godínez está en esa línea. Entonces creo que es una de las pocas, de los pocos canales en YouTube especializados en lo que es psicología laboral, gestión del talento humano, gestión de recursos humanos, y pueden visitar directamente la fuente, que es Ana María Godínez. Entonces, la psicología organizacional también tiene una larga perspectiva. Acordémonos que quizás la más conocida por la gente es la psicología clínica, pero también tenemos la psicología organizacional, la psicología laboral, la psicología del trabajo, la psicología de las industrias, ¿sí? Que ahora se llama psicología laboral y es una especialización de la psicología, y pues Ana María Godínez tiene este canal que difunde esta línea. Alfredo Edelstein tiene un canal de YouTube también con su nombre propio. Él es de la corriente psicoanalítica, ¿sí? Si es que quieren aprender sobre un psicoanálisis más actual, más fresco, más contemporáneo del siglo XXI, pues hay que conocer los aportes, las entrevistas y el canal de YouTube de Alfredo Eilenstein. Eh, Florencia Moro tiene un canal de YouTube donde que difunde la psicología sistémica, la psicología social, la psicología de los grupos, que es también otra de las corrientes importantes de la psicología. Cuando hablamos de psicología, no estamos hablando únicamente de psicoterapeutas ni de psicólogos clínicos. También hablamos de otras corrientes, como ya mencioné, la psicología laboral, la psicología social, la psicología educativa también. Tenemos la psicología forense, la psicología deportiva, etcétera. Y en mi canal de YouTube ya he desarrollado temas ligados a estos campos de aplicación de la psicología. En el caso de Florencia Moro, como les decía, es una de las pioneras en psicología social en YouTube. Su canal de YouTube lo pueden revisar. Ella está en la corriente de Enrique Pichón Revier de Argentina. Walter Rizzo estaría en la corriente de Aaron Beck, de Albert Ellis, es un psicólogo cognitivo-conductual, apegado al humanismo también. Walter Rizzo, este psicólogo que tiene su canal de YouTube y también hace muchos videos relacionados con el desarrollo personal, ha publicado muchos libros de autoayuda, de psicología, psicología cognitiva. Creo que es importante, Walter Rizzo, visiten su canal de YouTube. De Manuel Almendro es un psicólogo que está en la línea de Ken Wilber y de Stanislav Grof.
en lo que es psicología transpersonal. Es uno de los psicólogos de habla hispana más importantes, este español, Manuel Almendro, para aprender lo que es psicología transpersonal. Entonces, esto brevemente lo que podemos hablar de una cierta historia de la psicología. Por supuesto que es una psicología de la historia más contemporánea, pero hay que remitirnos más atrás de Freud, más atrás de John Watson, más atrás de Skinner, más atrás de Abraham Maslow. Podemos hablar qué sucedió con la psicología en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XV y en las diferentes culturas. Podemos hablar de la psicología en la Edad Media, en Europa occidental, podemos hablar la psicología en el mundo griego, en el mundo egipcio, en el mundo asiático. Y por ejemplo, la misma corriente de Stanislav Grof, de Ken Wilber, creo que recuperan esa psicología del Asia, esa psicología ligada al budismo, al taoísmo, al Tíbet, al budismo tibetano. Entonces creo que la psicología cada vez tiene que ir recuperando esta mirada histórica con los aportes de las diferentes culturas de Europa, de África, de Asia y de la misma América. Entonces hay que ir reconstruyendo, reinvestigando, conociendo lo que es la historia mucho más atrás que la del siglo XIX. Entonces, ¿cómo el budismo, el mismo cristianismo, el misticismo cristiano, el misticismo judío, el misticismo islámico o musulmán nos aportan también a la psicología? Y ahí entramos por la psicología transpersonal. Hay muchos autores que están hablando de este misticismo cristiano, por ejemplo, ligado a los decenios, a los gnósticos. Estamos hablando dentro del judaísmo también hay una rama mística, que es el estudio de la cábala y el misticismo judío. Em, y otras corrientes, dentro del mismo Islam hay unas corrientes místicas. Por ejemplo, ahí tenemos al mismo George Gurdjieff en la línea mística del Islam, sí que una línea más mística, esotérica del desarrollo interior. Creo que es importante revisar y la psicología transpersonal falta mucho por irla desarrollando. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Islam místico, tenemos un canal que es Psicología y Espiritualidad de Rafa Millán y de Mardía Herrero. Hay un canal que se llama Psicología y Espiritualidad de Rafa Millán y de Mardía Herrero, que es un canal muy interesante porque recupera esas prácticas esotéricas, místicas, ligadas a la psicología transpersonal de lo que ha sido el Islam y las diferentes religiones. Entonces, revisen a Rafa Millán, a Mardía Herrero en este canal que está en la línea de Stanislav Grof, está en la línea de Ken Wilber y de Manuel Almendro. Y la psicología transpersonal es un campo que está cada vez más investigando, se investiga más, incluso las neurociencias contemplativas están aportando a lo que es la psicología transpersonal, están descubriéndose nuevas cosas con lo que hoy conocemos como las neurociencias contemplativas. Ese también es otro de los elementos importantes. Bueno, mucho por hablar de la historia de la psicología, de la historia de la filosofía, porque los antecedentes de la historia de la psicología contemporánea lo encontramos en la filosofía de las diferentes edades y las diferentes culturas. Iremos desarrollando más, sí, la historia de la psicología. Creo que es importante para estudiantes de psicología, aprendices de psicología, seguidores en YouTube que les interesa la psicología. Es relevante conocer todas las ramificaciones y los aportes de la psicología a lo largo de toda la historia. Con esto me despido. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita y si quieres más información de mis cursos online, pues te puedes contactar conmigo a través de las diferentes redes sociales y mi número de teléfono y WhatsApp que te dejo en las mismas. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.